buen día. Estamos hoy jueves con ustedes y muchas noticias importantes en todo lo que tiene que ver el acontecer. Hoy un gran país, un enorme país, un país que alberga más de 2 millones de dominicanos, 2 millones, de mucho. Y celebran el inicio de la Navidad con el perdón simbólico a un pavo por el presidente de la República. Ya eso es de todo el pueblo dominicano conocido por los vínculos. Todos tenemos a alguien allá. Vamos a girar un poco esto para ahí. Estamos en vivo, por las redes. Bueno, y en la Acción de Gracias es un acontecimiento donde todas las familias norteamericanas, incluyendo ya las familias dominico-americanas o americanas dominicanas, celebran ese acontecimiento. Es algo parecido a la Navidad, a la celebración del nacimiento de Jesús, de una nueva era, que como ya habíamos hablado en un programa el año pasado y en el año 2018, habíamos hecho todo un recuento histórico de los acontecimientos que generaron la celebración de la Navidad y desde cuándo venía celebrándose esas fiestas. De imperio a imperio se fueron transformando hasta que en el imperio Constantino se estableció la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Eso fue como por decreto, pero bien, lo celebramos y hacemos los encuentros familiares con mucho entusiasmo y eso hay que respetarlo, hay que admirarlo y hay que darle seguimiento. En Estados Unidos hoy se celebra ese día tan trascendental que tiene una historia muy bonita alrededor del pavo, que es el alimento preferido para la noche de hoy como cena. Así que felicidades a todos los dominicanos que son norteamericanos, que son estadounidenses, y a nuestros hermanos que viven allá y a nuestros primos y a toda la nación y a todos los ceruyes que viven en Estados Unidos, que son muchos. En Estados Unidos viven alrededor de 28, 30, 40 ceruyes, descendientes de Palestina, y que emigraron en el 1500 y tanto de Siria a Palestina y al Líbano. Eran unos mellizos y se fueron a vivir ahí, cada quien por su lado. Y ya saben, en ese tiempo no había comunicación. Tenían que usar paloma mensajera y era muy caro. Una paloma mensajera para usted alquilarla, para usted usarla, eso costaba mucho dinero. Creían que era gratis. Muy bien, de eso habrá un momento de hablar. Y hemos estado viendo siempre la participación del presidente mexicano en las conferencias matutinas todos los días a partir de las 7:30, 8 de la mañana, y generalmente duran 2 horas. En esa conferencia pues toda la prensa escrita, toda la prensa de las redes, toda la prensa televisiva,
y toda la prensa independiente participan, representantes, en esa conferencia de prensa. Pues ahí el presidente todos los días, el presidente de México se levanta a trabajar a las 6 de la mañana. Se reúne con su gabinete ejecutivo, despachan, revisan, conocen al detalle todos los acontecimientos que se producen en México. México, un país enorme. Amén de que Estados Unidos le quitó prácticamente la mitad de su territorio, se lo robó, se adueñó de ello. Estados Unidos viene como nación de un desprendimiento de la potencia más grande que ha conocido la humanidad en el siglo XVII, XVIII y XIX, que era Inglaterra. Un imperio diabólico. Bueno, con decirle que ocuparon a Australia, y en Australia vivían 70 millones de aborígenes. Eso fue en el 1800 y tanto, no crean que hace muchísimo. Pues miren, dejaron algunos para que la gente vaya a conocerlo y a eso le sacan dinero. Para que ustedes sepan lo que son esas potencias europeas, son unos criminales de primera línea. Bueno, ¿y por qué el presidente mexicano, de acuerdo a lo que él ha establecido, por las razones por las que él hace todos los días esa conferencia de prensa y se difunde desde el Palacio por YouTube? Aquí por donde estamos nosotros hablando, es una plataforma que te permiten hablar y te permiten desarrollar ideas, hasta tanto usted no se mete en rojo, porque como decimos, todos estamos vigilados, todos estamos controlados, ¿no? Pero esos son los nuevos tiempos, pero siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Lo que usted tiene que portarse bien, defender con ahínco sus convicciones. Si usted cree que hay un régimen despótico que está oprimiendo, golpeando, asesinando, maltratando a sus conciudadanos, como está pasando hoy en Etiopía, que de cuando en cuando se producen unas guerras misteriosas, entre comillas, étnicas, y no es más que para repartirse la riqueza de esos países. Hoy tienen a Etiopía en vilo porque la tienen inmersa en un conflicto civil, militar, con el gobierno que allá van más de 10.000 muertos. Bueno, pero quiero que sepan que en Etiopía ha habido un desarrollo enorme en las últimas décadas por el apoyo que viene dándole China a la producción, en el desarrollo de sus diferentes modos de producir artículos, producir productos agrícolas, de fábrica, de industria, y China ha contribuido enormemente, pero parece que a Europa no le ha gustado eso y como siempre está metiendo la cuña para rajar el palo, para rajar a la sociedad etíope. No se lleven de cuentos de camino, señores de Etíope. Hagan su vida, sigan desarrollándose, no peleen, no peleen. Bueno, y el presidente mexicano decía que si él lo hacía por una cadena televisiva, tenía que entonces hacer alianza estratégica con sectores determinados para él gobernar, y que él no fue electo para eso en México, él lo eligió el pueblo para gobernar para el pueblo y con el pueblo, y darle estabilidad y darle transparencia al gobierno para que la sociedad mexicana definitivamente se desenrede de la actividad corrupta que más de 40 años venían desarrollándose en México, y que hoy día México es una situación difícil, porque eso fue lo que hicieron esos gobiernos, corromper toda la sociedad. Bueno, y para el presidente hablar, lo que hacían antes era que le pagaban millones de pesos a esas cadenas mexicanas, pero muchos millones de pesos, quiero que sepan, y tenían un acuerdo y un pacto. ¿Por qué? Bueno, porque era la forma de esos gobiernos corruptos pagarle a la cadena televisiva que promovían a ese candidato. Bueno, aquí estamos viendo ahora, muy bien, que hay cadenas televisivas que están pasando de manera exclusiva
las ruedas de prensa que da el presidente, que hacen un montaje, como si fuera una acción artística, ¿verdad? Para convencer al pueblo de que ese artista es muy bueno. Bueno, esa cadena están siendo contratadas de manera exclusiva, porque tienen que pagarle por los favores que hicieron para que hoy sean gobierno. Son parte de esa sociedad que apoyó ese proyecto para que gobernara el país a favor de esos intereses. Eso es sencillo, no se complique mucho la vida. Por eso vemos aquí cómo el presidente aparece en una cadena televisiva que se comprometió hasta el tuétano con llevarlo a la presidencia de la República, que no es gratuito, eso vale muchos millones de pesos. Y con eso es que rompió el presidente mexicano, con esa atadura de los medios para hacer que el presidente ejerza sus funciones a favor de esos grupos económicos. El presidente López Obrador no entra en cuento de camino y actúa de frente al sol para servirle al pueblo mexicano hasta el día de hoy. Si se dañó mañana, como decimos aquí, se embromó, porque traicionó la patria y traicionó una gran parte del mundo, que le damos seguimiento al presidente López Obrador, al que felicitamos por su actitud firme en defensa de los intereses del pueblo y de que su pueblo viva bien. Eso es lo más importante. Bueno, qué bien. Pues felicitamos a todo el pueblo norteamericano por la celebración del Día de Acción de Gracia. Y ya hemos visto cómo las cadenas televisivas nacionales, sobre todo las que apoyaron a esos grupos para que hoy estén gobernando en alianza con otros sectores muy importantes. Y todo se va evidenciando porque tienen que pagar los favores. No son favores, son inversiones. Porque no es un proyecto de nación para que se desarrolle la sociedad, no. Es un proyecto de gobierno por grupos económicos que hacen un plan junto a entidades internacionales para llegar a gobernar el país y que le sirva a esos grupos y a esos sectores internacionales. De eso estamos claros, no hay duda. Muy bien. Bueno, es importante hacer un pequeño recuento de algo que sucedió, de un gallero metido a político hace un tiempo, claro. Siempre ha sido gallero desde jovencito, pero se metió a político y vio que en el PLD había mucho caldo de cultivo. Si había mucho caldo y que estaba viviendo bien, tú podías echarle todo ahí y se daba muy bien, Bueno, llegó a ser un alto funcionario de los gobiernos, de los primeros gobiernos del PLD. Y de gallero se convirtió a político. También fue profesor, fue de los dirigentes magisteriales y le sacó mucho provecho a eso. Porque él y otros socios desarrollaron unos planes de vivienda en el que el presidente de entonces lo favoreció enormemente con millones, decenas de millones de pesos, para que esos grupos se consolidaran. Muy bien, así como funciona la cosa aquí de mal. Pero resulta ser que ese gallero celebraron una jugada de gallo donde había más de 200 personas y está prohibido por la ley. Y que por cierto se tuvo muy grave por la pandemia, que seguro se contagió en una pelea de esa de gallo. Pero él queriendo tapar el error que comete porque no tienen perspectiva, visión, no son visionarios, creen que pueden hacer de todo. Pero tienen un gobierno aliado, yo puedo hacer de todo lo que me venga en gana, tengo presidente fulano que me va a llamar de una vez, me van a tener que
que corresponder con lo que yo quiero, porque somos aliados y nosotros hicimos que ellos sean gobierno hoy, aparentemente, ¿verdad? Todo el mundo sabe aquí que quien quería que fueran gobierno los que están gobernando el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por eso toda la embajada norteamericana estuvo trabajando arduamente en eso, como trabajaron en otras épocas a favor de otros candidatos, sobre la base de los acuerdos y de cumplirse con ellos lo que quieren. Pero ese gallero, pensando que va a borrar la acción de desobediencia a que se vio envuelto con lo que tiene que ver las medidas que se han establecido para cuidarse de la pandemia, de contagiarse del virus, del COVID-19, entonces arremete contra el PLD queriendo decir que están dividiendo el PLD. Óyete, tú no divides ni a un gallo lo divides tú. Tu cuplé pasó. Cuando el cuplé de las personas pasan porque actuaron por intereses, ya le pasó. Ahora, cuando usted actúa por principio, por ideales, por convicción, nunca le pasa el tiempo, siempre está vigente. Siempre está vigente. Y sale destapado ahí proclamando una serie de gente que ya hace tiempo se fueron del PLD, pero hace mucho tiempo que se fueron del PLD, pero vuelven, como dijimos en la participación anterior, por las redes, por estas plataformas que nos permiten interactuar con ustedes, que el plan del gotereo se mantiene, pero se olvidan que para que un partido político crezca, un nuevo, tiene que ser sobre la base de nuevas perspectivas, de nuevos planteamientos, de asumir posiciones transparentes con respecto a la solución de los problemas de un país, de una nación, de un estado, en fin, de un conglomerado. No puede ser sobre la base de intereses personales, porque yo quiero ser, porque aquel no puede ser, el otro no puede llegar, yo soy el que sé, yo soy el más grande. No es sobre esa base, es sobre la base que Juan Bosch fundó al PLD, de principios, de ideales, de una línea política bien clara de enfrentar todo el que le hacía daño al pueblo dominicano para llegar al poder, al gobierno y tratar de liberar a este pueblo del atraso, de la ignominia, de la falta de oportunidades y a favor del crecimiento y del desarrollo. Y con ello, el bienestar. Pero esos pichoncitos están caducos, ya pueden irse para su casa tranquilos, que por más que se muevan, han caído en un pozo de arena movediza. Mientras más se mueven, más se hunden. Él y su jefe. Muy bien. La pandemia acecha de manera terrible y nosotros tenemos que tomar medidas drásticas para no contagiarnos. Porque miren qué pasa. Una familia de trabajadores que le caigan 2 miembros contagiadas, eso les representa salir del apuro mínimo el tratamiento de 15 a 20 mil pesos. Si es leve, si no se complica nada, porque si se complica, lo más probable es que no tendrán los recursos para enfrentar esa pandemia y van a colapsar. Bueno, por eso es que nosotros a la población humilde los exhortamos siempre a prevenir. Siempre que salga de su casa, tome vapores de agua. Si puede agregarle un poco de mentolatum, agréguese. Bueno, hay una farmacia aquí que va mucha gente del pueblo a comprar y la voy a decir con nombre, la farmacia Jorge. Ahí están vendiendo un postecito de un extracto y le llaman el ratero. Eso lo usaban en la Edad Media cuando las grandes pandemias que sucedieron y mataron millones y millones de gente, los ladrones, para ir, se ponían una gotita ahí y se ponían en las orejas y se ponían en la mano y en los pies, en la planta de los pies, para ir a robarle a los enfermos y para robarle a los que morían.
Así que pueden comprar eso. Cuesta un poquito caro, pero son como 160 pesos. Está muy caro, don Ramón. Tienen que bajarle el precio porque si es para servir a la sociedad y al pueblo pobre, bajen el precio, don Ramón. Yo fui el día pasado y le compré 10 unidades para regalárselas a mis hermanos y se protejan del COVID. Bueno, pues cuando salga de su casa se tome vapores de agua y le puede echar un poquitito de eso o de mentor. Tómese su tisana. Averigüe con sus abuelos cuáles son las tisanas buenas para la gripe. Él le va a decir, mire, échele hoja de guanábana, échele hoja de perejil, échele jengibre, échele canela, échele clavo dulce. Bueno, y usted va a hacer su infusión propia y se va a tomar como si fuera un jarabe, pero caliente. Claro que no le queme la garganta porque yo, con el afán de cuidarme, también el día pasado me quemé un poco la garganta, haciendo gárgara con agua tibia. Hay que tener mucho cuidado. Haga su gárgara todos los días. Óigame bien, haga su gárgara. La gárgara es de la manera siguiente. Usted coge un poquito de miel, se da unos topes en las amígdalas y coge sal marina, no sal de esa que no sirve para nada, la ayudada. Solo es un cuento. Pero la marina tiene todas sus propiedades. Usted te da se unta en el dedo y se da los topecitos en la garganta y coge agua caliente de la llave y coge su buche y hace gárgara todos los días, 2 veces al día mínimo. Eso lo protege también, eso lo protege. Así que a cuidarse mucho de la pandemia porque queremos que nuestro pueblo siga en salud, siga vibrante, vigoroso. Y las navidades después no se lleve de cuento de camino, de gastar todo el dinero, de irse a gastar una cantidad. Ay, que yo quiero un televisor de 55 pulgadas, que yo quiero una camioneta. No, váyase con cuidado. Haga toda su cuenta bien clara. Sume, reste, divida. Y si le queda en positivo, haga lo que usted quiere hacer. Pero si le queda en negativo, no lo haga, porque las cargas fijas son un problema. Una carga fija es casi, ven que hoy es viernes blanco, viernes rosado, viernes rojo. Bueno, te vamos a fiar todo lo que tú quieras, a buen precio. Y tú vas a pagar mensual, porque el Banco de Reserva te va a asumir la deuda, 4.520 pesos por un año. Tú dices, pero eso está bien, 4.000. Sí, hombre, pero tú ganas 22.000 pesos, hermano. Si le sacas 4.500 para pagar una serie de cosas que tú tienes en tu casa por tenerla nueva, entonces te va a bajar tu presupuesto a 16.000 pesos. Y resulta que no te dan los 22.500 y si tienes que sacarle 4.500 pesos, ¿cómo? Mucho menos te va a dar el presupuesto y vas a empezar a tener problemas. Porque para pagar aquí tienes que coger allí, para pagar lo que cogiste allí tienes que coger por allá. Bueno, es como me dijo un hombre, no, porque yo necesito un trabajito público, porque mire, si me pagan 8.000 pesos, no son 8.000 pesos, por lo menos multiplíquelo por 4, son 32, porque con esos 8.000 pesos que yo gano, yo puedo ir al colmado de la esquina, me fían, puedo ir al otro colmado de allá, también me fían, puedo ir a la farmacia, también me fían. Bueno, 4 o 5 lugares me fían y voy rotándolo y le voy pagando un mes a uno, un mes a otro, un mes al otro, le avanzo un año. Y por eso es que mucha gente quiere un trabajito así, porque es que le cae como el anillo al dedo para subsistir por el sistema de vida que llevamos, de explotación, por el sistema de opresión, de segregación. Aquí segregan a la gente, oye, eso no tiene, en todos los órdenes de la palabra. Bueno, qué bien. Y esa pandemia nos vive acechando y hay un brote importante en este momento. Los gobiernos, cuando quieren colocarse en el corazón del pueblo, empiezan a hablar muchísimas mentiras y a venderlas como que son verdades. El pueblo se la cree y dice, pero es un buen gobierno. Mira, ya no hay pandemia, ya no se enferma nadie. Oye, están todos los hospitales llenos del coronavirus. No te aloques, no te pongas a estar dando vueltas sin sentido. Haz muy calculada todos tus pasos, hazlos muy calculados, para que tenga éxito, para que no te deje atrapar por situaciones maléficas como
ese virus, porque nadie sabe tampoco cómo es que eso se transforma en los días por venir, cuando tú lo adquieres. Eso fue muy bien elaborado. Eso fue un escultor que hizo ese virus. Un escultor bien estudiado. Si falla aquí, se mete allí. Si se mete allí, que se ganó por aquí. Óyete, no hay manera de que por un tiempo la humanidad se escape. ¿Está el virus acechando permanentemente? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acuérdense que jugábamos a las escondidas. ¿Ustedes no se acuerdan? Al virus hay que jugarle a las escondidas. Hay que jugarle a las escondidas. Pero te tienes que meter en un sitio que no te encuentre. O que donde tú te metas, cuando te escondas, tú estás viendo el virus para saber cómo tú te mueves y que no te atrape el virus. Ya usted entendió lo que es el virus. Eso es el virus. Bueno, su tisana, sus vapores de agua caliente en la mañanita y en la tarde. Te pueden ponerle también un poco de repollo al agua cuando está hirviendo y se ponen su paño ahí y se dan sus vapores. El repollo descongestiona mucho. Bueno, y el productito ese que le dije sirve para descongestionar, sirve para alejar el virus, porque lo usaban los ladrones en la Edad Media para robarle a los que se morían y a los enfermos y ellos no contagiarse. Así que, don Ramón, póngalo más barato. Vayan a la farmacia Jorge a procurar su frasquito, un frasquito que tienen, pero que lo pongan más barato. Esto no, eso es porque siento la necesidad de que la población sepa que hay cosas sencillas que pueden ayudarte a jugar con el virus, no el virus contigo. Bueno, y si la tienen ahí, pues dilo, no importa. No vayan, que crean lo que quieran, que tú estás promoviendo una... No. Yo estoy promoviendo la salud del pueblo. Así como hay todos los planteamientos de médicos que consideran que hay alternativas muy viables y que son que favorecen al que se contagia, Así que adelante, no se duerman con el virus, golpéenlo con su tisana, con su dieta. La dieta tiene mucho que ver también. Así que cuidarse mucho para que sigamos adelante. Ya hemos visto cómo se desarrollan parte de los acontecimientos, lo más peligroso a nivel internacional es lo que está sucediendo en Etiopía, un país que viene desarrollándose, progresando, pero los intereses no permiten, sobre todo los intereses de los grupos económicos europeos que quieren seguir dominando al África, pero con la mandarria en la mano, golpeándolo para quitarle sus grandes riquezas con que cuentan con los recursos naturales. Y hoy en día China, comunista, viene apoyando enormemente al desarrollo de sus pueblos africanos porque ellos entienden que son sus hermanos mayores. Los chinos entienden que los africanos son sus hermanos mayores. Aquí entendemos otra cosa, que son haitianos. No, esos son africanos todos, vienen del África. Y fueron gente que la trajeron aquí en góndolas, presos o encadenados en el fondo de la góndola, donde el agua le daba al pecho. 3 meses de travesía, sin comida, latigazos para que remaran. Y de 100 que traían se morían 70. Ustedes se imaginan el crimen de los ingleses, de los franceses y de los españoles. Crimen de humanidad. Deben pagar por ese crimen. Eso no hace mucho tiempo, pero deben pagar por los crímenes de lesa humanidad que esas naciones que hoy tienen muchas riquezas que se las robaron a nuestros pueblos han cometido. Y bueno, debo acordarle al señor ministro de Medio Ambiente que aquí tiene un problema serio en Santiago con el parque que está en la zona norte, que se le sobre la base de unos terrenos privados edificaron ese parque y están por pagar. Está pendiente el pago de sus tierras y de las propiedades que tenían ahí que se la incautaron para hacer el parque. Así que por favor que le paguen a esa persona, sin más ahora en tiempos de pandemia, que le caerían muy bien. Un cafecito.
Así que vamos a ver si actúan a favor de los intereses de la población y se dejan de estar haciendo cuentos e historias. Y a estar soñando, uno de los sueños que tienen es van a destruir el PLD. Oye, el PLD no lo destruyen, ustedes ni nadie. Nadie destruye el PLD. El PLD fue una estructura política creada con una visión extraordinaria por el profesor Juan Bosch. Una mente prodigiosa, que entendió que había que crear una estructura política que defendiera los intereses de este pueblo, que luchara para que este pueblo se desarrollara y alcanzara mejores niveles de vida. Sobre esa base se creó el PLD. Así que no hay manera de destruir el PLD. Se puede ir hasta Danilo, se puede ir ahorita si quiere. Y quedará un grupo de hombres ahí que echaremos el PLD hacia adelante. Abracémonos sobre la base de los principios que don Juan fundó el PLD. No nos olvidemos de eso. Apoyemos que el Congreso siga desarrollándose con fuerza, con mucha intensidad y con mucha vocación de que toda la sociedad dominicana participe. El PLD ha asumido la necesidad histórica de consultar todo con los diferentes sectores de la sociedad para la realización y culminar grandiosamente con la realización del Congreso, para que la sociedad dominicana tenga un partido transformado, un partido nuevo, un partido con una nueva visión de progreso, de desarrollo, de bienestar. De eso se trata. La política es para servirle a la sociedad, para servirle a la población, para que todos los sectores avancen y nadie se quede atrás. Porque fueron de los errores que los malos PLDistas cometieron, dejaron una parte importante de la población atrás. Pero el PLD no es de nadie, el PLD es de todos los PLDistas y mucho más, de los PLDistas que creemos en el porvenir, en el futuro y en el bien común sobre la base de un buen ejercicio transparente y sin apetencias personales. Muy bien, hoy hemos visto todos estos aspectos a grosso modo. Cuídense mucho, no desmayen en combatir a la pandemia. Es una guerra. No se crea que ya usted ganó la guerra, porque ahí vienen los comandos detrás de usted, en cualquier descuido lo atacan y lo diezman. No se deje diezmar por la pandemia. ¿Quién es esos comandos? El virus. El virus se renueva. El virus es como esos zombies, usted lo mata, pero vuelven. Y vuelven y atacan, porque el objetivo es diezmar. Tenemos que hacer como en China. Hay 2 casos, toda la ciudad queda cerrada hasta que todo el mundo se le haga su prueba y se determine qué es lo que está pasando. Eso es accionar a favor de la salud del pueblo, de la estabilidad de la población y de la estabilidad y el desarrollo del Estado. No se puede permitir volver atrás, dice el presidente Xi Jinping. Todos tenemos que seguir hacia adelante y agarrado de la mano para que nadie se nos quede atrás. Ya en China la pobreza es mínima. Yo creo que hoy día la pobreza no llega a 35 millones de habitantes. ¿Y cuántos millones sé que son ellos? 1.450 millones de habitantes y solo hay 35 millones de pobres. Que ya hay por un decreto. Prácticamente es un decreto, porque ahí no juegan. Que no haya pobres, es que no va a haber pobres, porque el que se le... No es que lo van a matar, no. Lo van a convertir en personas que tendrán todas las facilidades para trabajar, para desarrollarse, para estudiar, para tener salud, tener vivienda, para vivir decentemente y con todos los requerimientos que se necesitan para determinar que ya usted no vive en la pobreza. Su plan es para el 2025 no haya un solo pobre en China. Bueno, pues buen día. La pasen muy bien, que estas navidades sean de grandes momentos felices junto a los suyos. No se vuelva loco andando en el medio si no se necesita. Manténgase alejado, a distancia. No tiene que volverse loco tampoco. Es a distancia, 2 metros de la persona, 1,5 metros de la persona. Y si se le hace difícil en su casa tener la mascarilla, pues no la use, manténganse a distancia. Donde en cada casa hay 10, 12 metros cuadrados en cualquier ambiente.
Quiere decir que hay un 3x3, 3 metros por aquí, 3 metros por allá, 3 metros de ancho, 3 metros de largo. Bueno, usted se pone en una esquina, el otro en otra esquina, y los dos muchachos en dos esquinas, y están a distancia. Eso es mantenerse a distancia. Déjese de estar emburujando con el otro, porque entonces ahí puede venir el contagio. Porque miren qué es lo que pasa, finalmente. Cuando usted sale, y usted se monta en un carro, usted se monta en un motor, usted se monta en una guagua, va muy cerca, van demasiado cerca, y usted no sabe si el que está al lado suyo o usted está contagiado, y ahí viene, o usted contagia o a usted lo contagia. Bueno, cuidémonos de eso para que no haya más problemas de lo que hay. Y acuérdense, prepararse, no aloquetearse gastando todo el dinero, porque vienen días muy difíciles, donde habrán catástrofes enormes en el sentido económico, ya que la pandemia ha hecho mucho daño a nivel mundial. Muchos grandes empresarios se han suicidado, muchos se han quebrado, muchos se han vuelto muy pobrecitos, muchos han tenido que salir de todo, pero cuidémonos. ¿Cómo? Siendo cautos. Buen día, que la pasen bien y nos veremos muy pronto.